Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Por favor, busquen en el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Saludamos a toda la audiencia que está con nosotros. La bendecimos y la invitamos también a que pueda estar con nosotros todos los días, domingos a las 20 horas de la noche. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 24 al 30, pero quiero introducirlos de alguna forma en el contexto de este pasaje, de este momento que vamos a reflexionar sobre él. Y era un momento en donde el Señor Jesucristo terminaba de tener una de las cosas que se transformó en mandamiento después para la iglesia, que era la institución de la Cena del Señor. Y encontramos a estos hombres, a este Señor Jesucristo con sus discípulos, teniendo esta cena, un tiempo muy especial, un tiempo en donde sucedieron varias cositas que fueron marcando y que marcaron la vida incluso de algunos de los hombres que estaban ahí, ¿sí? Y encontramos entonces el compromiso del Señor con respecto a su iglesia. La iglesia no existía hasta el momento en el cual el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Fue derramado el Espíritu de Dios para poder acompañar a la iglesia. Entonces era todo un tiempo nuevo en el cual empezaron a vivir nuestros hermanos y que se ha traspasado hasta el día de hoy, siglo XXI. Y en este momento tan especial, en un momento de tanto regocijo, de tanta compunción en sus corazones de estos hombres, porque sabían y se presentían que algo iba a pasar con el que era su líder. Ellos sentían en su espíritu de que había algo muy grande que iba a suceder, porque a su vez su propio líder le estaba diciendo de que él era la última vez que tomaba la copa de vino con ellos y que participaba del pan con ellos en esta tierra. Y dice, y lo volveré a hacer cuando venga, ¿cierto? Cuando venga en gloria y algún día la iglesia del Señor Jesucristo vamos a viajar, vamos a hacer un viaje muy rápido, relámpago, así dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos llevados a la presencia del Señor para poder disfrutar de las bodas del Cordero, en donde Él volverá a tomar otra vez la copa y el pan, ya no como nuestro Salvador, sino ya como nuestro Rey, nuestro Dios, que va a estar con nosotros por toda la eternidad. Y este era un momento muy, muy especial, un momento en donde incluso en alguna instancia, en algún momento, Él dijo que algunos de los que estaban ahí le iban a entregar a Él, específicamente uno. Y el discípulo amado, el discípulo más joven que tenía dentro de su grupo, que era Juan, dice que le preguntó a Él, Señor, ¿cuál es? ¿Quién es? Y Él le dice, el que mete conmigo la mano en el plato, este hombre va a ser el que me va a entregar. Y en esa instancia, en ese momento, en ese especial momento, empieza a suceder algo que quiero reflexionar en esta noche para ver cómo Dios trata con nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros y a los que nos están escuchando. Versículo 24. Por favor, no se vaya de este momento tan especial, de la Cena del Señor,
sentados ahí, alrededor del Señor. Y el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Wow! Cada uno de estos hombres, mis amados, habían reconocido y estaban reconociendo cuán bajo podían caer, ¿no? Porque pensándolo así rápidamente uno dice, pero estás desubicado, viejo. ¿Cómo vamos a ponernos a discutir ahora en un momento tan especial, en donde es la última vez que participamos del pan y la última vez que participamos del vino con nuestro Señor, nos vamos a poner a discutir ahora quién de nosotros va a ser el mayor en el cielo? Y ellos de alguna forma estaban reconociendo cuán bajo podían caer, a pesar de que estaban viviendo un tiempo de una experiencia tan maravillosa. Y quienes participamos de la Cena del Señor, sabemos que es una experiencia, aunque no lo tengamos físicamente a nuestro Señor, es algo que nos toca muy profundamente. ¿Por qué era esto? Porque dentro del corazón de estos hombres había ambiciones para llegar a ser el mayor de todos. 3 años caminando con el Señor y terminan casi prácticamente en el último momento antes de la crucifixión, terminan peleando quién va a ser el mayor. La ambición de estos hombres, yo no entra en mi mente el siquiera imaginar el que ellos entraran justamente a la sombra de la cruz del Calvario. Estos hombres estaban aferrándose a una posición. Ojalá yo sea el que lidere sobre todos ustedes. Y esto, lamentablemente, tenemos que decir en la iglesia actual de nuestros tiempos. Porque el carácter de los cristianos en la actualidad, mis queridos hermanos y hermanas, el carácter de los creyentes en la actualidad no ha registrado ningún proceso ni ningún progreso sobre el carácter que tenían los apóstoles en ese momento. Seguimos siendo igual, seguimos ambicionando, seguimos peleando por algunas cosas que tienen que ver con este tema del prestigio. Versículo 25 al 27. Pero él les dijo, Señor Jesús, cuando ve que todo esto está pasando y la disputa entre ellos mismos de quién sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, el Señor Jesucristo le estaba diciendo que Él había ocupado en ese momento el lugar más bajo de todos. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ocupó el lugar más bajo de todos. En ese momento el Señor le estaba diciendo, yo estoy ocupando el lugar más bajo. Yo no estoy peleando por el lugar más alto, estoy peleando por el lugar más bajo. Y eso fue la cruz del Calvario. Era como que si de pronto un amo de una hacienda, un hombre muy rico, se levantara de la mesa cuando estaba servido y de pronto le dice a todos los que le sirven, vengan, siéntense a la mesa que yo les voy a servir. Y era exactamente lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a estos hombres. Le estaba diciendo, yo siendo el amo, yo siendo el Señor, sin embargo, vengo a ustedes como un siervo. Vengo para servirles, no vengo para enseñorearme de ustedes. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, toda la humanidad debería haberse postrado y haberse convertido en el siervo del Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, toda la humanidad tendría que decir, yo sirvo a Jesucristo. Pero sin embargo, nosotros vemos en la realidad que no todos sirven a Jesucristo, sino que muchos, aún algunos cristianos que se dicen ser cristianos, no le sirven a Jesucristo, sino que le sirven a Satanás.
El Señor Jesús sirvió, en cambio, a la humanidad, porque Él preparó la mesa de la salvación. Él preparó una mesa y nos ha invitado a esa gran fiesta de la salvación. Por eso versículo 28 les dice, y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. Qué bondadoso fue el Señor en ese momento con sus discípulos, porque los elogió por continuar a su lado a través de sus pruebas aquí en la tierra. Ellos no le abandonaron, ellos estuvieron ahí y el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Fue bondadoso con ellos y les dijo, ustedes están peleando por el primer lugar, pero yo les agradezco por estar conmigo a pesar de todas las pruebas que he pasado sobre esta tierra. Versículos 29 y 30. Yo pues, le dice luego, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí yo estoy completamente seguro de que los apóstoles van a ocupar un lugar especial en el reino. De hecho, en varias partes de la Biblia habla y dice de que ellos van a ser quienes van a juzgar a las 12 tribus. ¿Por qué es esto? Porque el Señor los estaba viendo como que ellos eran un puente tendido sobre el espacio del Antiguo Testamento y el espacio del Nuevo Testamento. Ellos eran un puente tendido. Surgieron del antiguo sistema, de donde ellos venían, el antiguo sistema del Antiguo Testamento, para introducirse en el sistema del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros no estamos en esa posición. Esa no es nuestra posición, porque ninguno de nosotros encaja en ese lugar particular, porque cronológicamente ellos fueron ese puente de conexión. Y dice la palabra de Dios, y dijo el Señor, se les dará una posición prominente. Y no solamente ellos como discípulos que se estaban peleando por el primer, van a comer y beber en la mesa del Señor, sino que también se van a sentar en el trono para juzgar a la Israel. ¿Qué hombres estos que se ganaron esto con el esfuerzo? Y después tuvieron que pagarlo lógicamente con un sacrificio. Si uno ve la muerte de todos los apóstoles, en realidad solamente uno no murió sacrificado, que fue de los Apocalipsis. El resto todos fueron cortadas las cabezas, o fueron crucificados boca abajo, o fueron aserreados, o les fueron sacadas sus vísceras vivos. Todos los apóstoles tuvieron esa muerte cruel, tuvieron que pagar de esa manera el hecho de poder ser quienes se van a sentar a la mesa del rey para disfrutar de su comida, de su bebida, pero también van a tener la posición de ser los jueces sobre las 12 tribus de Israel. El Hijo de Dios tiene algunas cosas para el futuro y aquí me quiero enfocar. Nosotros también somos, y entiendan bien esto, nosotros también somos un puente tendido entre el siglo XX y el siglo XXI. También somos un puente tendido. Y vamos a tener que ocupar, y vamos a ocupar seguramente posiciones elevadas que solamente Él sabe que nosotros vamos a ocupar. Ahora la pregunta que me cabe y la pregunta que quiero hacerle en esta noche es, si nosotros somos el puente tendido, si los apóstoles primero fueron el puente tendido entre el antiguo sistema del Antiguo Testamento y se introdujeron en el sistema del Nuevo Testamento, y ellos fueron elegidos para poder beber de la mesa del Señor y para poder ocupar cargos que van a ser cargos de jueces para juzgar a las 12 tribus de Israel, Dios nos está dando a nosotros que seamos el puente tendido entre el siglo XX y el siglo XXI. Y todos los redimidos vamos a ocupar posiciones elevadas. La pregunta es, si nosotros estamos trabajando para ocupar esos lugares que Dios nos va a entregar.
Los otros días hablaba con alguien y de la iglesia. Yo tengo una visión de la iglesia todavía dormida, todavía tranquila, todavía muy relajada. Una iglesia que quiere depender de las bendiciones de Dios, pero no quiere hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Una iglesia en donde oramos porque Dios pueda dar trabajo, pueda dar salud, donde Dios pueda manifestarse, pero cuando se trata después de recibir las bendiciones de poder hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, lamento decir que la iglesia de Jesucristo todavía estamos en un espacio de mucho adormecimiento, en un espacio en donde todavía ni siquiera sabemos para qué estamos en esta tierra. Y mientras el mundo secular y donde las personas que no conocen de Cristo Jesús se están dando cuenta de la realidad en la cual estamos viviendo y son capaces de demostrar y declarar con sus bocas de que todos los que lideran este momento, toda la pandemia que hay en este mundo, son hijos de Satanás y son siervos de Satanás, y ellos son capaces de decir, y tenemos que lucharla con las herramientas de Jesús. Sin embargo, la iglesia todavía sigue dormida y todavía sigue pensando que tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacer todo lo que nosotros querramos, pero no para hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos siendo nosotros el puente extendido entre el siglo pasado y el siglo en el cual estamos viviendo. Y la pregunta vuelve a sonar, ¿estamos trabajando para ocupar esos lugares en el cielo? Porque los apóstoles tuvieron que hacerlo. De hecho, tuvieron que ser mártires de la fe. Y se ganaron un lugar en el cielo que después se va a ver reflejado en la tierra. El tema es, ¿la iglesia de Cristo está trabajando para ocupar esos lugares en el cielo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en favor de poder ganarme ese espacio en el cielo en el cual Dios tiene preparado algo, una responsabilidad para mi vida? Y no estoy hablando aquí de trabajar por la salvación, porque la salvación no tiene nada que ver con todo esto. Porque no vamos a trabajar por la salvación, ya hemos obtenido la salvación por gracia. Porque hoy cualquiera de nosotros que se muere en esta noche va directamente al cielo y no tiene más nada que hacer porque la salvación la tiene. Porque Cristo Jesús murió por ustedes y murió por mí para pagar por esa salvación. Y del momento en que nosotros dijimos, yo quiero que sea mi Señor, yo le estoy entregando absolutamente toda mi vida y toda la actividad que yo pueda realizar, porque Él es mi Señor. Pero me ha regalado una salvación y yo puedo morirme tranquilo y usted se puede morir tranquilo porque usted se va al cielo. Entonces no estoy hablando aquí de trabajar para tu salvación, porque no trabajas para obtener la salvación, sino que lo que estoy diciendo es que vas a ir al cielo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero vas a ser juzgado, y aquí es donde quiero detener, vamos a ser juzgados de acuerdo con nuestras obras. ¿Para qué? Para determinar la posición que vas a ocupar. Tu salvación está asegurada, y la mía también. Pero por donde nosotros vamos a ser juzgados no es por la salvación, sino por las obras que nosotros hacemos. Y son las obras las que nos van a dar a nosotros una posición, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. El tema es, si nos estamos dando cuenta de la importancia de las obras que tenemos que realizar en la tierra. Cuando hablo de una iglesia dormida, hablo de una iglesia que solamente se conforma con venir el día domingo a un culto. O otro día de la semana porque el pastor lo cita.
Cuando hablo de una iglesia dormida, hablo de una iglesia en donde los cristianos sencillamente vivimos nuestros días diarios sin pensar absolutamente en que tenemos que hacer una obra. Y esa obra va a determinar lógicamente qué es lo que nosotros y el lugar que nosotros vamos a ocupar. Entonces, al pensar en esto decimos, ¿qué esperamos entonces? ¿Qué espera la iglesia de Cristo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana creyendo sencillamente y apostando a que tenemos la seguridad de una salvación, pero que no tenemos nada más que hacer? No tenemos ningún tipo de responsabilidad con nadie. Que se joda si no se salva. Porque cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en que la manera en la cual el Señor Jesucristo nos va a juzgar va a ser por las obras. El libro de Apocalipsis dice, y estas obras os seguirán. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo cuando me presente delante del Señor, en su trono de gloria, tienen que seguirme las obras que yo hice. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra. Mis obras me tienen que seguir. Cuando yo me presente delante de Él y usted se presente delante de Él, tiene que tener detrás suyo las obras que usted hizo en la tierra. Porque el Señor nos va a juzgar por las obras que nosotros hicimos. Ahora, ¿será tan importante o no será importante? Es la gran pregunta. ¿Es importante para la iglesia las obras o no es importante para la iglesia las obras? El apóstol Pablo dice, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te vas a salvar por las obras? No te vas a salvar por las obras. Estás salvado porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y lo aceptamos y es nuestro Señor y tenemos la salvación. Pero nuestra fe, la fe que nosotros decimos tener en Cristo Jesús, tiene que ser manifestada por las obras. No hay otra manera de manifestar nuestra fe. El recurrir todos los días domingo al culto o a cada actividad que la iglesia programe, no está hablando de obras. Esas no son obras. Y hemos confundido como iglesia creyendo de que por venir al culto nosotros estamos haciendo la obra. Lamento decir y decirle a toda nuestra audiencia y a cualquier cristiano que nos esté escuchando, que honestamente esas no son obras. El hecho de que usted recurra a una iglesia no son obras. La iglesia fue conformada para que nosotros pudiéramos reunirnos, poder alabar como esta noche, poder adorar su nombre, poder compartir nuestras experiencias, poder decir, Dios ha sido bueno conmigo esta semana. Tengo testimonio de que Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido fiel conmigo y no tiene otra connotación que sea esta, de que el Espíritu de Dios pueda hablarnos a través de la palabra y poder tomar nuevas fuerzas para una semana. Pero no son obras. El venir a la iglesia no es una obra. Entonces, si nosotros entendemos que la única cosa que el ejercicio de la capacidad, tenemos que entender que Él nos ha dado ese don cuando nos ha insertado en el cuerpo de la salvación. Y vuelvo a decir lo mismo que hemos aprendido durante tanto tiempo. Aceptamos a Cristo y Dios te dio un don. Aceptamos a Cristo y Dios te regaló algo. Y Dios me regaló algo. Entonces, si entendemos eso, tenemos que pensar que hay muchas capacidades
que hay muchos dones que Dios ha entregado que no los estamos viendo. Porque cuando hablamos del tema de los dones, es muy interesante poder ver de que los dones van a producir frutos, que los dones van a traer obras, que cuando Él nos bautizó con el Espíritu Santo, puso un don en tu vida. Y que ese don fue trabajado o no fue trabajado a través del transcurso de los años, de tu vida cristiana, de tu santificación. ¿Has multiplicado el don que Dios te entregó o no lo has multiplicado y sencillamente lo has escondido en la tierra, como lo hizo ese siervo cuando vino su Señor? Le dijo, bueno, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? No, Señor, supe que tú eras un Señor bravo, un Señor que castiga, un Señor que recoge cuando no siembra. Entonces, como tuve miedo, lo escondí en la tierra y aquí está el don que me entregaste. Cuando nosotros empezamos a pensar literalmente en el tema de los dones, tenemos que pensar en cuál es la capacidad existente que había en la iglesia primitiva. Y muchas veces nosotros pensamos en el don como algo sumamente espiritual y pensamos que todo tiene que ver con lo espiritual. Pero cuando nosotros vemos nos damos cuenta que esos dones no solamente tenían que ver con los dones espirituales, sino que también tenía que ver con el don que me permitía a mí hacer una obra por los demás. Y hay un ejemplo bien claro. En el libro de Hechos capítulo 9, versículo 36, nosotros vemos y permítame leerlo y acompáñenme en esto, para que podamos ubicarnos nosotros en que tenemos que echar por tierra esta imagen que tenemos solamente del don espiritual. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. ¿Cuál era el trabajo de esta mujer? El nombre Dorca significa gacela. El significado es gacela, es un símbolo de belleza, ¿sí? Ese era el nombre de esta mujer. Pero su don era la costura. Su don era hacer costuras. Y ella hacía vestidos para las viudas. ¿Por qué no hubiera hecho ella vestido para las viudas? Vestirse con dignidad, porque el gobierno, una vez que quedaban viudas las mujeres, se despreocupaba de ella y quedaban abandonadas las mujeres. Y esta mujer, con este don, esta capacidad que Dios le había entregado, era de hacer costura, empezó a hacerles vestidos a todas las mujeres viudas que encontraba y que estaban desamparadas por el gobierno, estaban desamparadas por sus hijos y sencillamente podían vestirse con dignidad. Y dice que cuando ella muere, estaban todas las viudas ahí. Y lo primero que le hicieron y le mostraron a Pedro eran las túnicas y los vestidos que ella le hacía a estas viudas. Había vestido a todas esas mujeres. Sencillamente el don que Dios le había dado, el don que tenía que transformarse en obras.
Vamos a vivir dentro de un tiempo, y lo declaró la palabra el año 2021. En 2022 va a haber un tiempo en donde va a haber mucha escasez. En donde el don que Dios nos ha dado va a tener que transformarse en obras. Porque va a haber mucha necesidad. Porque el planeta está preparado para mucha necesidad. Ahora, qué interesante que es que el versículo 40 dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas las presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Wow. ¿De qué venimos hablando desde hace un tiempo ya? Venimos hablando de preserva la vida. Y cuando nosotros empezamos a pensar en esto, decimos, si yo no tengo que luchar por la salvación porque la salvación ya la tengo, ¿de qué me tengo que preocupar entonces? De transformar mi don en obras. Porque son las obras las que te van a seguir. Ahora, qué interesante es esto. Porque cuando alguien está haciendo la obra de Dios a través del don, tiene asegurada la vida. Pedro se dio cuenta y Dios se dio cuenta de que si sacaba a Dorcas del medio de todo ello, de toda esa población, las viudas iban a seguir desnudas. Y le dio vida. Volvió a darle vida. Cuando nosotros nos ocupamos de hacer que nuestro don se transforme en obras, tenga la seguridad de que Dios le va a seguir dando vida. Porque usted si hace y yo la obra de Dios a través de los dones que Él me ha entregado, entonces Él se compromete con nosotros, aunque en el momento justo estés a punto de morirte incluso, Dios te va a seguir entregando vida, porque sos un hombre, una mujer que está haciendo que tu don se transforme en obras visibles. O sea, amados, seremos recompensados conforme a la fidelidad que nosotros tengamos en ejercitar el don de Dios que te ha entregado. Vamos a ser recompensados conforme a la fidelidad con que ejercitas tu don y que se transforma en obras. Termino diciendo, la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida cristiana es importante entender. Por eso es importante que nosotros arranquemos desde la base. Dios, hermano. ¿Qué puso Dios en tu vida? ¿Cuál es la capacidad que tienes? Hoy hablábamos con mi esposa, decía, se están creando ya huertas de personas que están entendiendo que tienen que empezar a armar huertas porque se viene un tiempo complicado. Y decíamos, bueno, no todos van a poder hacer huertas porque algunos de nosotros no vamos a poder estar arrodillados plantando o cosechando. Pero Dios le ha entregado a todo su pueblo un don. Y ese don no tiene que ver solamente con el tema de bendecir nuestra iglesia, que es prioritaria en lo espiritual, sino que en las obras secundarias nosotros tenemos que entender de que hay un vecino, que hay un amigo, que hay alguien que de pronto está necesitando que en un momento dado se le paró el auto y yo tengo la fuerza de poder ayudarlo para empujar ese auto para que arranque.
¿Por qué? Porque no todo tiene que ver con lo espiritual, sino en este tiempo Dios está buscando a quien recompensar conforme a la fidelidad que tengamos de poder hacer que nuestro don se transforme en obras. Y esa obra va a ser anotada. Y aunque nunca veas a esa persona, o a esa familia, o a nunca más nadie se acuerde, ni nadie te lo recompense en la tierra, está anotado en el libro de la vida. Y cuando partes al cielo y te presentas delante del Señor, el Señor saca el libro de la vida, dice, wow, son todas las obras que siguen a este hombre, a esta mujer. La forma en que tú vivas la vida cristiana, amado hermano y hermana, es importante ante Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por la claridad con la cual tú nos hablas. Y gracias por saber, Señor, que quienes están escuchando tienen que entender también lo mismo. Que de acuerdo a la fidelidad con la cual trabajamos nuestros dones que se transforman en obras, tú nos vas a recompensar. Y yo te pido, Dios, de que si hay duda respecto al don que tú nos has dado, al talento, a la habilidad, a la capacidad que nos has dado, Señor, que tú te reveles en este tiempo, porque vamos a necesitar, Señor, personas que puedan trabajar con su don para transformarlo en obras y poder bendecir a las personas. Señor, gracias porque, Señor, al ser tan clara tu palabra, Señor, nosotros no vamos a ser confundidos. Y, Señor, tener la seguridad de que somos salvos, Señor, no solamente nos hace confiar en ti, sino además la salvación nos hace actuar en agradecimiento, trabajando el don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Bendice, Señor, en esta noche nuestras vidas y haz que durante toda esta semana y los meses que vienen hacia adelante podamos trabajar para, Señor, transformar nuestra vida cristiana en una vida cristiana de obras que glorifiquen y exalten el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, Dios les bendiga. Amén.